Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Feliz Pascua. Jesús está vivo. Todavía estamos en esta fiesta. Quedamos que son 50 días de fiesta, 50 días de emoción, porque Jesús está vivo. Y bueno, aquí en Creciendo Contigo, Mujer, también lo celebramos. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo, Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque eres porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Bienvenida, soy Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es la grandeza del misterio de la encarnación. Es decir, Jesús se hizo carne. Y ese misterio lo vamos a reflexionar no solo lo que implica que Jesús se haya hecho hombre como nosotros, sino también nuestra propia encarnación y que Dios nos hace partícipes de la encarnación, de la bienvenida o la llegada de sus hijos, nuestros hijos, que Él nos presta para compartir pues esta existencia y pues llevárselos al cielo, ¿no? Hace 15 años, 16, fuimos a un bautizo y el sacerdote les dijo a los papás de la niña: Dios se las dio santa. De ustedes depende que se la regresen también santa. Y bueno, esa es nuestra misión. Nuestros hijos vienen del cielo, son prestados por un tiempo y nos corresponde también pues regresárselos santos al cielo cuando regresen con su Padre Celestial. Y bueno, pues vamos a reflexionar sobre este gran misterio, comenzando con que la llegada de cada uno de nosotros a este mundo, pues es un gran misterio. Puede sonar a algo muy sencillo. Hay matrimonios que tienen una gran fecundidad y hasta los maridos en broma dicen, es que nomás la volteé a ver el embarazo. Pero la verdad es que son muchos factores los que tienen que coincidir para que esa nueva vida pueda llegar a acompañarnos en esta tierra. Son muchos elementos que necesitamos conocer sobre nuestra biología, sobre nuestra naturaleza, sobre pues este proceso de la embriología, de la reproducción, de la procreación, que más bien en las personas hablamos de procreación humana. Y bueno, cada uno de los hijos que nacen, cada persona que nace, es un gran milagro. No es tan sencillo, o aunque sea tan sencillo, cada persona que llega a acompañarnos, a cohabitar con nosotros en esta tierra, es un gran milagro. Y bueno, para reflexionar sobre eso, vamos a reflexionar también en la encarnación del Hijo de Dios, que también fue un prodigio, fue algo grandioso, fue algo que solo Dios podía realizar. ¿Y por qué celebramos hoy, 8 de marzo, la encarnación? Cuando tradicionalmente esta fiesta, pues es el 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad, del 25 de diciembre. Este año en particular, en 2024, esta fiesta se trasladó al día de hoy, segundo lunes de Pascua, porque el 25 de marzo, pues cayó en Semana Santa. Entonces, para darle el realce y el valor litúrgico a estas dos fiestas, la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios se trasladó al día de hoy. Y bueno, vamos recordando cómo se dio este evento de la encarnación del Hijo de Dios, que es el misterio en que Dios se une con su pueblo, se une con sus hijos, a través de esa presencia del Hijo de Dios que se hace hombre como nosotros. Y nos lo narra el Evangelio de San Lucas. Y dice así: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret.
Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando, él le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se preocupó por estas palabras y se puso a pensar qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le respondió al ángel: pero ¿cómo va a suceder esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Es un gran misterio. Recibir la noticia de que María iba a ser madre, pues las circunstancias de ella no eran pues las más idóneas, porque ciertamente ya estaba comprometida para casarse con José, pero todavía no convivían, todavía no vivían juntos. Y entonces, en aquel entonces, esta noticia de que una mujer había quedado preñada, había quedado embarazada, sin haber convivido con el marido, pues era causa de que la apedrearan, era causa de castigo. Y María conocía que había esa esperanza, que estaba por llegar el Mesías, pero no sabían cuándo iba a llegar, no sabían en qué forma, en qué tiempo iba a llegar. Y en el momento que ella recibe la visita del ángel, si notamos en la redacción, estoy pensando ahorita, no se turbó tanto, no se asustó tanto por la visita del ángel, sino por las palabras que le dijo. O sea, si le asustó ver al ángel, se asustó más todavía con las palabras que le dijo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, fue el saludo. Y después le anuncia eso, que va a ser, o sea, que fue hallada, has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir y a dar a luz este hijo. Cualquiera de nosotras que recibe esa noticia, también nos turbamos, también nos emocionamos, también recibimos esta noticia de que vas a ser madre con gozo, con alegría, pero también con temor. Y no porque no sepamos quién es el padre, porque por supuesto, pues es nuestro esposo, ¿no? Pero ese hecho de que Dios nos concede el don de la maternidad, de la paternidad, junto con nuestro cónyuge, pues es una noticia que es bastante fuerte para nosotros. Y para María no lo fue menos. La encarnación es uno de los acontecimientos centrales y culminantes del plan de Dios para la salvación de los hombres. Y dentro de esta, la anunciación es el momento más trascendente. Acabamos de celebrar la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero esto no hubiera sido posible si Él no se encarna, si Él no nace, si Él no viene a nosotros, si Él no asume nuestra naturaleza. Y tan importante es la Navidad, la encarnación, como la fiesta de la Pascua. Por eso son como los ejes centrales de nuestra fe, del ciclo litúrgico. Son las dos fiestas más grandes. Y es necesario que nosotros así las asumamos, ¿no? Como esos dos momentos claves fuertes en nuestra fe. El misterio de la unión entre el Hijo de Dios y la humanidad se realiza en el instante que María pronuncia su sí en nombre de toda la naturaleza humana.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No se hizo un bistec, se hizo carne, asumió nuestra naturaleza. El Hijo eterno del Padre, cuando en el Génesis escuchamos la narración de la creación del mundo, el primer día, el segundo día, el tercer día, decía, hágase, sepárense, fórmense, salgan las plantas. Pero el sexto día, que hace al hombre y a la mujer, usa una expresión distinta. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos es un plural. Y de hecho la Sagrada Escritura nos dice que todo fue hecho por la palabra, por el verbo. O sea, esa palabra que pronunciaba el hágase, surjan, sepárense, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo lo que vemos, todo de lo que gozamos, fue hecho por Jesús. Su palabra, la palabra de Dios, el verbo, esa acción creadora de Dios, se hizo uno como nosotros. Quiso asumir nuestra naturaleza. Y por eso lo dice el Evangelio de San Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo eterno del Padre fue concebido como hombre, haciéndose hijo de mujer y sometiéndose a la ley. ¿Sí? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. O sea, esta grandeza, esta hermosura de saber, María, que iba a ser o sea, no solamente iba a tener un hijo, que digo, naturalmente a las mujeres nos impacta esa noticia, nos llena de gozo, pero también de temor. Ahora imagínate saber que ese hijo que vas a tener es el Hijo de Dios. O sea, es todavía un impacto mayor. Jesús no fue concebido por obra de varón, como los demás hombres, sino únicamente por poder y obra del Espíritu Santo, permaneciendo su madre siempre virgen. Y aquí hay un misterio hermoso. Bueno, de hecho, son dos detalles lo que queremos comentar. Nos dice, la encarnación del Hijo de Dios es obra de la Trinidad, en especial del Espíritu Santo. Pero no podemos decir que Jesús es hijo del Espíritu Santo, sino es hijo de Dios Padre a través de la acción del Espíritu Santo. Y decía que la grandeza de que nosotros tengamos o entendamos este misterio, en nuestra biología, nosotros, cualquier persona, para llegar a este mundo necesitamos el aporte genético de papá, el aporte genético de mamá. Son 23 cromosomas del óvulo, 23 cromosomas del esperma. Y uno de esos cromosomas es el gen que nos da el sexo biológico. X mujer, XY varón. Y en los milagros eucarísticos que se han analizado y se han estudiado hasta el cansancio, resulta que cuando Jesús, o en esas hostias, en esa sangre, que Jesús se mantiene vivo y presente, cuando lo estudian, es una sangre o células que tienen 24 cromosomas, los 23 de María y el cromosoma Y. Entonces, sí está la presencia de varón en esa encarnación del Hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces, pues María fue escogida desde toda la eternidad por Dios Padre para ser esa madre de su Hijo. Por eso son dos fiestas diferentes, la Encarnación y la Purísima Concepción. La fiesta de la Purísima Concepción, que celebramos en diciembre, hace alusión a que María fue concebida, sí, por un acto natural de sus papás, pero sin culpa original, sin pecado original. Fue preservada desde su concepción de todo pecado, de toda mancha, para que pudiera ser la madre de Dios. Y eso es un misterio grandísimo y es un misterio hermosísimo. Para que María diera su consentimiento y aceptación, era necesaria esta gracia especial. ¿Sí?
Y por eso Santa Isabel, bajo el influjo del Espíritu Santo, la llama la madre de mi Señor, porque sabe pues que hubo esta preparación y que María pues está preservada, ¿no? Y el hecho de que digamos que Jesús es carne, que Jesús es hombre, quiere decir que Jesús asumió toda nuestra naturaleza completita. También sintió frío, también sintió hambre, también sufrió todas las emociones, ¿sí? Y entonces esto lo hace perfectamente hombre. También tuvo sed, también tuvo hambre, también tuvo que morir. Pero Jesús también tiene un alma humana, una alma como nosotros. Esta alma, esta dimensión espiritual eterna, que es intangible. Y aquí en esta alma humana que Jesús tuvo, también se alegró, también se conmovió, también tuvo afectos. Y entonces asumió por completo nuestra naturaleza humana, pero sin dejar su naturaleza divina. Y cuando a nosotros nos da esta posibilidad de concebir a nuestros hijos, sucede exactamente lo mismo que con él. Se reúnen el misterio y la ciencia. ¿Por qué digo esto que se juntan el misterio y la ciencia? Porque no hay explicación, o sea, la ciencia nos dice, se necesita que en tal tiempo se da la ovulación de la mujer, el cuerpo de la mujer se prepara con el endometrio, con la ovulación, con el moco cervical, se dispone todo en el cuerpo de la mujer para que se dé este momento que los espermatozoides coincidan con la fertilidad de la señora, para que entonces se pueda dar la fecundación. Eso es el misterio y la ciencia, eso es la ciencia. Pero el misterio abarca toda esta otra parte que no conocemos, que muchas veces los doctores te dicen, es que es imposible que te embaraces, es que tienes muy pocas posibilidades de ser mamá, es que así como está tu cuerpo, va a ser sumamente difícil o literal imposible que tú te embaraces. Pero para Dios no hay imposibles. Y Dios decide en qué momento darnos ese regalo de la vida de un hijo. Y como digo, siempre nos llena de una gran sorpresa, nos llena de un gran gozo, porque estamos compartiendo esa dicha, ese honor, ese privilegio que Dios nos concedió al encarnarse y hacerse uno como nosotros en el vientre de María. Y cada mamá que nos embarazamos, que gestamos este hijo, que lo traemos a la vida, créanme que se nos llena de gozo. Aparte de que el vientre nos crece por el bebé, el corazón de la emoción no nos cabe en nuestro pecho, no nos cabe en nuestro cuerpo de la emoción de saber que estamos esperando un hijo. Y bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Agradecemos a las personas que ya están conectadas. Anita Cervantes, bienvenida, buenas tardes. Alex Pérez, ¿cómo estás? Antonia Alba, Antonia Alba y Tete, ¿cómo estás, Tete? Muchas gracias por estar conectada y por tu lindo comentario. Nos dice Tete, a ver, bueno, él está muy, así que ya puedo mostrar aquí su comentario de Tete. Muy buenas tardes. El momento en que yo y mi esposo nos enteramos de que seríamos papás fue muy emocionante, ya que lo esperábamos mucho, pero nos llenamos de dudas, nervios e incluso llenos de cambios en nuestra vida, pero sin desconfiar de Dios, ya que seríamos parte de la historia de Él y nos eligió para continuar con la vida. Claro, por supuesto. Anita Cervantes nos dice, buenas tardes, saludos amiga. Así le comentaron a mi sobrina que no podía tener bebés y ya tiene el segundo. Claro, para Dios no hay imposibles. Y este misterio de la encarnación lo vivimos cada uno de nosotros en nuestra existencia al compartirlo con nuestros hijos y sobre todo al experimentarlos. Para Dios no hay imposibles. Hay muchos casos en la Sagrada Escritura de mujeres ya muy grandes que lograron concebir y dar a luz hijos.
¿no? Empezando por Abraham con su hijo Isaac, que ya los dos eran muy grandes. Y entonces, pues decían, o sea, ¿cómo me haces una promesa de que voy a tener una superdescendencia si ya los dos estamos ancianos y hasta ahorita no han llegado hijos? ¿Cómo de dónde me haces creer que eso va a suceder? ¿Sí? Y sin embargo llegó su hijo Isaac. ¿Qué pasó con Ana, la mamá de Samuel? También ya era una mujer grande. Y ella cada año iba y le suplicaba al Señor que le diera el don del hijo. Y ese año anterior a que concibiera a Samuel, el sacerdote la veía tan desesperada, llorando, tan ansiosa por que Dios le diera este don del hijo, que el sacerdote creyó que estaba tomada, que estaba borracha, y le dijo, mira, deja de estar importunando al Señor, vete a tu casa y que te conceda lo que le estás pidiendo, sin saber qué era lo que realmente le pedía. Y entonces, al año siguiente, concibió a Samuel, y al año siguiente que regresó al templo, ya lo traía, y se lo ofrece y se lo consagra. Sí. Y entonces, cada uno de nosotros, cuando Dios nos da esta oportunidad de ser papás, de ser mamás, nos está haciendo copartícipes de este gran milagro, de esta oportunidad de tener un hijo, de hacerlo crecer, de acompañarlo y de hacérselo llegar después a él santo al cielo. También nos sucede, a mí me sucedió 4 veces, que sí logramos concebir a los hijos, pero el embarazo no pudo llegar a término. Yo tengo 4 hijos, pero también perdí 4 embarazos. Y es una lástima que en ese primer trimestre recibí la noticia de que, ¿qué crees? Ya no hay latidos. ¿Qué crees? Tu bebé no está creciendo. ¿Qué crees? Empecé con hemorragias. Pues checamos, hicimos lo posible, pero tu bebé no va a poder llegar a ver la luz. Sin embargo, esos bebés sí llegan a poblar el cielo. Esos espíritus, esas almas de nuestros pequeñines están allá en el cielo esperándonos a encontrarnos en la eternidad. Hay embarazos que son muy difíciles, que si analizamos por cuestiones humanas la posibilidad de la concepción, los médicos nos pueden decir es muy difícil o es nula la posibilidad de que tú puedas lograr concebir un hijo. Hay un testimonio hermosísimo que leí esta semana de unos amigos míos, amigos jovencitos, que él, bueno, yo cuando lo conocí, él ya no tenía una de sus piernas, se la habían amputado, y ahora que nació su bebé, él compartió su testimonio al decir que después de 10 años, de muchas cirugías, de muchos tratamientos, de muchas luchas, los médicos le habían dicho, él era jugador de fútbol y en un accidente, en un partido, se lastimó la rodilla y a la hora de hacerle los estudios para ver cómo estaba su rodilla, detectaron que tenía cáncer. Hicieron todo lo que necesitaban hacer. Él sigue con vida, sin su pierna, pero le dijeron que tenía el 0.1% de posibilidades de llegar a ser papá. Y presumía en las redes sociales la foto con su bebé en brazos y todo el agradecimiento que implica para él esa posibilidad, ese don, ese regalo que Dios le concedió de ser papá, y agradece a su 0.1% de posibilidades de haberlo hecho papá. Es algo hermoso. Si nos ponemos a meditar este misterio, cómo cambia nuestra vida después de tener un hijo. Hay quienes nos dicen cuando estamos en la etapa de embarazo, híjole, es que descansa ahorita, después no vas a poder dormir. No, ya jamás vas a poder descansar. Ya no vas a poder comer comida caliente porque por atender al bebé todo el tiempo vas a comer tu comida fría. Ya vas a perder la relación con tu esposo, se va a enfriar porque el bebé... Y entonces nos empiezan a crear una psicosis
de que no vas a descansar, de que no vas a dormir, de que olvídate de tener vida propia porque te... Y la verdad es que cada hijo que llega nos da una vida plena, nos plenifica la vida que ya tenemos, nos hace más disfrutable la vida y nos hace saber cuáles son esas capacidades que tenemos que Dios nos otorga para salir adelante con esa misión que Él nos encomienda de formar, de atender y sobre todo de amar a sus hijos que nos presta por un tiempo a los papás, a la mamá, al papá, a los esposos. Anoche me decía una señora, el error más grande que yo cometí en mi matrimonio fue esperarme a tener hijos. Primero la casa, primero las cuestiones materiales, primero encontrarnos, adaptarnos bien los esposos y después tener los hijos. Y ella me decía, perdí 2 años de poder haber disfrutado a mis hijos. Cuando los hijos vienen pronto en el matrimonio, como es en el caso de Kim y Alex, que por aquí están escuchando y viendo el programa, pues ellos se embarazaron pronto en su matrimonio y han disfrutado a su enano como no tienen ni idea. Está hermosísimo además. Los hemos visitado, nos hemos visto en algunas reuniones y la verdad es que el descubrirte como mamá, descubrirte como papá, nos hace ver todo ese amor tan grande que podemos experimentar por esos pequeños, por esos niños que Dios nos concede, que Dios nos confía y que a nosotros nos toca esa gran labor de formarlos, de disfrutarlos y de darles el amor que Dios les tiene. Cuando viene un pequeño y luego viene el otro y vienen seguiditos los hermanos, pues sí es pesado al principio, de toda la atención que requieren, todo el tiempo que requieren, porque nos requieren, yo no digo 24/7, sino casi 48/14, de estar todo el tiempo con ellos, pues porque dependen de nosotros, ¿no? De su alimentación, el sueño, el cambio de pañal, mantenerlos limpios, demostrarles el afecto que les tenemos e irlos insertando, por así decirlo, a esta sociedad, ¿no? Con el núcleo de la familia primero, luego con los amigos y luego ya después con los demás miembros de la sociedad, ¿no? Pero ese reto de formar a los pequeños, ese reto de gestar, de llevar en nuestro cuerpo a ese pequeño ser que se va formando, créanme que es sumamente disfrutable. Y te invito a ti, mujer, que estás embarazada ahorita, a que no lo veas con temor, a que no lo veas con miedo. Ciertamente al principio son difíciles las náuseas, el sueño tan tremendo que se siente en el primer trimestre, que estamos así como que, pero de que tengo sueños y no he hecho nada. Pues ese sueño tan tremendo es porque tu cuerpo está al 100, al 200 o al 300, ocupado en formar ese bebé, en total autonomía. Es Dios el que va formando ese bebé en el vientre de la mamá. Nosotros jamás podemos decir, ahora siguen los ojos, quiero que tenga los ojos verdes, lo quiero chinito, lo quiero lacio, quiero que sea de tal forma. Nosotros no decidimos absolutamente nada. Así como dice el libro de Jeremías, ¿no? Del Señor me formó en el seno de mi madre. Desde antes de que nacieras, yo ya te tenía consagrado. Jesús nos amaba, Dios nos amaba desde antes de que lleguemos al vientre de nuestra madre. Y es Él el que nos va formando. Y créanme que el hecho de sentir esos movimientos del bebé en nuestro vientre es indescriptible. Es un prodigio, es un milagro. Dice uno, ¿cómo se forma un bebé de trillones de células, de más de 200 tipos diferentes? ¿Sí? Millones de neuronas por segundo, por minuto. Y uno no hace nada. Es el bebé adentro. Dios va formando al bebé, alimentándolo de nuestra sangre, alimentándolo con nuestro calor,
el bebé va percibiendo nuestra voz, nuestro latido de nuestro corazón y se va identificando con nosotros. Es más, el bebé hace lo posible para que su mamá esté en las mejores condiciones posibles para gestarlo. Y si hay algún problema en la mamá, el bebé manda células para atender esa situación en la mamá. O sea, los hijos nos dan vida a nosotros. No solo nosotros les damos vida a ellos, sino que ellos también nos dan vida a nosotros. Nos dice otro comentario, Tete, dice, yo estuve diagnosticada con ovario poliquístico y desde adolescente me comentaron que sería difícil tener un bebé y en mi primer eco el doctor, completamente ajeno a mi diagnóstico, ya que me hice una casera y salió positiva y sin creerlo fui a hacerme el eco, me dijo el médico que todo estaba bien y me felicitó por mi embarazo. Yo estoy muy agradecida con Dios porque Él nos prepara para este momento. Si es una dicha, contra todo pronóstico médico, o sea, la ciencia puede decir algunas cuestiones, es importante atenderlas, pero sin duda la última palabra la tiene Dios. Nos dice Kim, es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Cuando nos casamos nos encomendamos a la Virgen María y en el altar le pedí que nos concediera la bendición de ser padres. Y Dios escuchó los anhelos de nuestro corazón y nos dio esta gran bendición muy rápido. Así es. Cuando nosotros somos conscientes de que es Dios el que nos da a estos hijos, el que nos da este don de la maternidad y de la paternidad, pues no queda más que encomendarnos a Él. A matrimonios que yo sé que han tenido dificultad para concebir o que llevan ya algunos años y no han logrado concebir un hijo, pues es invitarlos a hacer una oración. Le digo, conscientemente invitemos a Dios a estar con nosotros, porque cada encuentro de los esposos no es un encuentro de dos, sino de tres, ¿sí? Y es Dios mismo el que nos da ese don del hijo en el momento en que Él lo considera oportuno. Y entonces, si nosotros conscientemente le decimos, como la oración de Tobías, Señor, si yo tomo a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, sino para darte gloria. Y entonces, en ese encuentro esponsal, que la finalidad no es el orgasmo, la finalidad no es el placer, la finalidad es esa donación mutua de los esposos, es hacernos un don para el otro, gozarnos en esa entrega al otro, es cuando Dios decide darnos ese regalo del Hijo. Y cada uno de nosotros que estamos aquí gracias a un sí amoroso de nuestros padres. En un congreso nos hacían la reflexión nos decían, a ver, remóntense a la noche en que sus papás los concibieron a ustedes. Y algunos que no traían en esta formación decían así como, ay, no, ¿cómo? Ay, fuchi, no, claro que no, o sea, es que imagíname, papás, a ver, no, espérame. O sea, imagínate qué hubiera sucedido si en ese momento tu mamá hubiera dicho, hoy no, corazón, me siento mal, estoy muy cansada, mejor hasta mañana. Si tu mamá hubiera dicho eso de hoy no, mejor mañana, no estarías aquí presenciando el programa. No estaríamos aquí compartiendo esta reflexión. Aunque hubiera sido al mes siguiente, al ciclo siguiente, tú no serías tú. Hubiera sido otro óvulo, otro esperma, otra realidad. Pero nosotros estamos aquí escuchándonos y participando gracias a la generosidad de nuestros papás y a ese sí que dieron en ese momento para que nosotros podamos llegar aquí. Y si analizamos nuestra genealogía, pues nosotros estamos aquí gracias al sí de mi papá y de mi mamá, pero a la vez ellos están ahí gracias al sí de mis 4 abuelos, ¿no? De sus papás de cada uno. Y ellos a su vez, de los 4, de los 8, de los 16, ahí sigue la cuenta, ¿no? Alguien en toda esa cadena
que hubiera dicho, hoy no, me duele la cabeza, la realidad hubiera sido muy distinta. Y los invito a que pensemos en esa responsabilidad que tenemos, porque somos parte del árbol genealógico de las generaciones futuras. ¿A qué hijos les has dado la oportunidad de llegar? ¿A qué hijos no les has dado la oportunidad de llegar? Y no estoy hablando de que tengamos hijos todos los humanamente posibles, que tengamos la docena, que tengamos la quincenera, o sea, no estoy hablando así como, ten todos los hijos que humanamente se puedan tener y en cuanto tengas uno, embarázate del que sigue. No, con responsabilidad, con generosidad, pero sobre todo con mucho amor. Con ese amor que es capaz de darse, con ese amor que es capaz de compartirse, y que en el momento en que Dios nos da esa oportunidad, ese don, ese regalo de ser papás, de ser mamás, lo aprovechemos y lo gocemos. Porque las palabras que le dio el ángel a María, te las hace a ti, Tete, a ti, Dolly, a ti, Tete, a ti, Kimberly, a cada una de las que estamos aquí y las que van a ver el programa después, nos dice, nos repite esas mismas palabras. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo. Es un hijo que te llenará de gracia. ¿Sí? O sea, cuando nosotros somos llamadas a ser madres, es porque Dios nos ha considerado dignas. Y entendamos también que este milagro, este portento, este don, Dios lo da a quien Él lo considera que es su voluntad. Porque también es importante mencionar que hay situaciones que son difíciles, que hay bebés que la gente luego dice, pero ¿por qué Dios les dio un hijo a ellos? ¿O por qué tal mujer resultó embarazada? ¿Sí? Comencemos aclarando que no hay almas de primera, de segunda o de tercera. Si te hicieron con amor y eres un bebé planeado y deseado, tienes alma de primera y te ponemos una estrellita. Oye, tus papás te hicieron, pues buscaban ahí una noche de copas, estaban borrachines, no estaban muy conscientes, te concibieron, te toca alma de segunda. Tienes la misma alma de primerísima. Fuiste concebido en un acto violento, en un acto de agresión. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu hijo. Y también tiene un alma de primera. No hay almas de primera, de segunda y de tercera. O no es que los hijos de los ricos tienen una clasificación y los hijos de los pobres tienen otra clasificación. No, cada vida es digna. Cada vida es grandiosa. Y si Dios te da un hijo con discapacidad, igualmente digna es su vida. También eres dichosa y también estás llena de gracia. Y también Dios te ha considerado digna para concebir ese hijo que va a tener unos retos mayores, pero que sin duda Dios tiene un plan también para estos pequeños con discapacidad. Puede ser una discapacidad leve, una discapacidad moderada o una discapacidad severa. Pero todas estas vidas son dignas, son grandiosas y son merecedoras de compartir con nosotros el tiempo que Dios les tenga asignado, de compartir la existencia con nosotros. Quizá algunos cuestionen más esta concepción de los hijos con discapacidad, pero sin embargo Dios, si no están en nuestros planes, siempre están en los planes de Dios. Y en el encuentro, en el Congreso Internacional de Familias que acabamos de tener hace un mes aquí en Guadalajara, nos mencionaban una frase que a mí se me hizo hermosísima. Las mujeres nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo, por cómo se transforma después de dar a luz a los hijos.
He visto en redes sociales, en fotografías, vientres que traen 1, 2 bebés, 3 bebés, y decir, ¿cómo es posible? Qué grandioso es Dios que nos da esa capacidad de que el vientre se distienda tanto para albergar a esos bebés y luego pueda volver a regresar a su tamaño. Quizá quede un poco flácido, quizá quedan estrías, pero esas estrías y ese vientre abultado son nuestro máximo trofeo. Son esa señal de que fuimos capaces de llevar a un milagro dentro de nosotros y que después ande caminando por ahí. Que nuestro cuerpo es capaz de alimentar, de formar, de nutrir, de proteger a esos bebés. De que los llevamos a nuestro vientre 9 meses y en el momento de que nacen, que vemos un bebé recién nacido, con poquitos meses, con muchos o ya más crecido, decimos, ¿cómo cupo tanta perfección dentro de mí? ¿Cómo es posible que este bebé se formara en 38 semanas? Si nosotros con 1 hora, 2 horas que nos metemos a una alberca, acabamos como pasitas, ¿cómo es posible que estos niños que estuvieron 9 meses en agua, nadando en agua, tengan una piel tan hermosa? Porque todo está planeado. Todo el milagro está planeado desde el principio. Dios así nos diseñó, capaces de sacar adelante esta hermosa aventura, este prodigioso milagro. La eternidad y lo temporal se reúnen en cada embarazo, en cada parto, en cada hijo de nosotros que anda por ahí caminando, en cada hijo que cumplió pronto su misión y fue llamado al cielo. Tu cuerpo, mujer, es capaz de generar milagros con la colaboración del varón. ¿Sí? Nos dice Dolly, nos comparte, lo vamos a compartir aquí. Ahora que estoy en mi tercer embarazo, tengo aún más la certeza que mi bebé tiene un propósito en nuestra familia. Que así como le pedimos el día de nuestra boda que nos permitiera ser padres, así también le pido que nos dé la sabiduría para guiar a nuestros hijos, pues sé que es obra de Él y cada hijo tiene una misión en nuestra vida y matrimonio. No niego que he tenido momentos de incertidumbre al pasar por estas situaciones complicadas de salud en el embarazo. Sin embargo, me pongo en sus manos. Así es, Dolly hermosa. Dios nos da la capacidad de salir adelante con esta misión. Y sí es importante tomar nosotros medidas para cuidar nuestra salud, hacer lo que esté de nuestra parte, pero sin duda es confiar en lo que Él también tiene como plan para nosotros. Ayer visitamos una familia con 3 pequeños y también así todos los ataques que sufren de parte de la gente, ¿no? Me decían que en La Pascua una señora voltea que no conocían, fueron a misa y la señora así como, felices Pascuas, ojalá ya no tengan más hijos, ¿no? Y ella así como, ¿qué le pasa, señora? Ni siquiera me conoce. Y nos contaban cómo con cada uno de los pequeños que van llegando, pues Dios los va llenando de bendiciones. Con uno de sus embarazos, el esposo tuvo un ascenso en el trabajo. En la fecha de cumpleaños de alguno de ellos, recibieron o firmaron el contrato de su casa, recibieron la casa en el cumpleaños de otro de los chicos. O sea, cuando somos generosos nosotros con Dios, Dios no se deja ganar en generosidad y nos da mucho más. Cuando nosotros recibimos con amor estos milagros que Él nos concede, nos hace copartícipes de ese misterio de su encarnación. Cuando nosotros recibimos a cada uno de nuestros hijos, pues nos abrimos una ventanita en el cielo, porque en cada hijo que vamos formando, los míos ahorita tienen 25 y 24 las chicas, 19 y 17 los varones, y créanme que añoro y gozo recordar cómo fueron sus embarazos, cómo sentía sus movimientos en mi vientre, cómo eran esos primeros meses en que yo lo alimentaba, es decir,
este bebé no necesita biberones. Dios nos dotó de esa maravilla de poder nosotros producir el alimento en la cantidad, con los nutrientes, la temperatura y con total disponibilidad en donde estemos a la hora que sea, de poder alimentar y nutrir a nuestros bebés. Y esos encuentros que se dan con el bebé, esas caricias, esos besos, esas miradas, créanme que quien no los disfrute no sabe de la que se está perdiendo, porque los hijos crecen rapidísimo y en un abrir y cerrar de ojos pasaron a la siguiente etapa y a la que sigue y a la que sigue. Cada etapa es maravillosa, pero si no la sabemos disfrutar, lo vamos a lamentar. Y después será muy tarde cuando queramos recuperar ese tiempo que no vuelve. Hay matrimonios que planean tener muchos hijos y Dios no se los concede. O hay matrimonios que así como decían, es que pues tengo ovario poliquístico, me dijeron que imposible que me embarace. Acabo de conocer a otro matrimonio que tiene 4 hijos y tienen esa condición del ovario poliquístico, de imposible que te embaraces, y tienen sus 4 pequeños. Y entonces Dios no nos deja de sorprender. Dios no deja de seguir confiando en nosotros. Y tampoco se trata de que veamos esto con miedo, de decir, no, es que entonces si Dios me va a estar mandando hijos cada 5 minutos, pues entonces mejor dormimos en cuartos separados y no, tampoco. O sea, Dios nos da a los humanos la posibilidad de unirnos plenamente en tiempos naturalmente no fecundos. Y de esa manera nos rompemos el doble significado unitivo y procreativo que tiene el acto conyugal de los esposos. Gozar en esa entrega, entregarme completamente al otro, disfrutar de hacernos uno, porque con el sacramento del matrimonio serán los dos una sola carne. Entonces, en ese momento que en ese acto de entrega de los esposos nos hacemos uno, es gozar esa entrega. Y les digo, nosotros tenemos esa posibilidad de decidir si queremos buscar un embarazo o queremos posponer de momento o definitivamente ese embarazo porque ya nuestra edad, nuestras circunstancias, pues no estamos para recibir un bebé. Pero tenemos esa posibilidad de gozarnos plenamente, aún sin la posibilidad de concebir. Porque cuando Dios nos quiere dar este regalo, así estén los dos operados y las circunstancias más adversas, si Dios dice que sí, los bebés llegan. Tengo testimonio de una señora que tenía ya 2 hijas, tendría creo que una como 7, otra 4, 5, no quiero echar muchas mentiras, y buscaban un tercer bebé. Por circunstancias del trabajo del esposo, pues se quedó sin trabajo, la economía se vino abajo, y entonces ella, aunque anhelaba un hijo, dijo, pues ahorita no es el momento. Y entonces fue con el doctor, al Seguro Popular, y el doctor le dijo, mira, tienes problemas en la tiroides, tienes tu azúcar muy alta, tienes diabetes, tienes tumores, tienes miomas en tu matriz, imposible que te embaraces. Ven cuando tengas tu próxima menstruación, te voy a quitar tu matriz, y hasta ahí llegaste. Y esta señora, pues muy triste, pues se fue a su casa, apesadumbrada, porque aunque por un lado sabía que las condiciones eran muy difíciles, pues ella albergaba la ilusión de tener un hijo más. Y esperando que llegara la siguiente menstruación para quitarle su matriz, pues resulta que empieza a sentir jalones en el ombligo. Y ella dijo, pues como que los miomas no hacen jalones. Fue a checarse con el doctor que tenía todo su expediente, y le dijo, pues mire, esto está muy raro, pero váyase a hacer un ecosonograma. La señora asustada, pues temía hacerse ese estudio porque creo que había recibido tratamiento o de yodo o de radiaciones, algo por lo de su tiroides, que son muy agresivos con el embarazo o prohibidos si sabe la mujer que está embarazada. Total, se encomienda a Dios, va y se hace el estudio
Y resulta que su embarazo estaba de 26 semanas. Su matriz limpia de miomas. Y en el momento que ella hace consciente, a través de ese estudio, su embarazo, su tiroides se regulariza, su azúcar se regulariza. Y digamos de broma, su embarazo le duró 3 meses, porque de las 26 semanas a cuando nació fue lo único que disfrutó, porque antes no fue consciente de que estaba embarazada. Y entonces fue con el doctor que le dijo que imposible que se embarazara y que le iba a quitar su matriz y le dijo, ¿qué hubo? Pues no le tengo ninguna explicación, señora. Y ahorita ya es una hermosa adolescente, su niña está llegando a la pubertad y ella gozando de ese milagro de su pequeña. Entonces, no te sientas apesadumbrada, no pierdas la esperanza. Para Dios no hay imposibles. Encomiéndate a la Virgen, encomiéndate a Jesús, pídele al Espíritu Santo que te dé ese don del Hijo. Y si ya eres madre o estás por ser madre, disfruta del regalo que tienes. ¿Te imaginas a Jesús, al creador de todo el universo, como un pequeño, como el que tienes en tus brazos recién nacido? El que creó las playas, las montañas, las flores, toda la gran variedad de animales que tenemos en el universo. No digamos de personas, porque jamás hay dos personas iguales. En toda la eternidad, en todos los millones de años que ha habido personas, no ha habido nadie igual a ti. Y sin embargo, Él ahí está, confiando en nosotros y dándonos ese don de la vida para gozarla, para amarnos, para compartirla con la familia y para que a su vez tú seas ese canal para que también puedan llegar tus hijos y en un futuro que puedan llegar tus nietos. Esa expresión que queremos hacer nosotros para trascender, la verdadera forma de trascender no es tanto o no solamente escribiendo libros, haciendo grandes descubrimientos para aportar a la ciencia, sino teniendo hijos. Que cuando vean a tus hijos o vean a tus nietos, digan, mira, se parece a, habla como perenganita, hace esto como su abuelo, como su abuela, como su tío. Es la verdadera forma de trascender. En esta generosidad de dar vida a nuestros hijos. Y ejemplo de María, ejemplo de Dios, que quiso hacerse uno como nosotros, que veamos esa posibilidad, esa grandeza de la encarnación, de ese misterio de la encarnación, como un milagro que Dios hace a través de ti. Nos decían en este Congreso de las Familias, cada hijo, cada embarazo es una tarjeta de visita de Dios al cuerpo de la mamá, a la persona de la mamá. Si es algo grande, que el Papa, que el obispo, que el sacerdote me bendiga, imagínate que Dios mismo, vivo y real, actúe en ti. Que te conceda ese privilegio de ser mamá. Que te conceda esta dicha de llevar en tu vientre a un hijo suyo y que le permita ver la luz, servirlo y amarlo hasta el momento en que Dios, de manera natural, tenga pensado llamarlos a su existencia. Es un privilegio, como dice el eslogan del programa, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Disfruta a tus hijos, disfruta tu embarazo y en cada uno de tus hijos, sea que ya estén en el cielo, sea que te acompañen desde aquí, ama a Dios, ve a Dios, ama a Dios en cada milagro, en cada portento, en cada uno de tus hijos y, ¿por qué no?, en ti misma. Si Dios no te concede este regalo de ser madre, tú misma eres un milagro de Dios.
Tú mismo, si eres varón, eres un milagro de Dios que está aquí gracias a la generosidad y el amor de tus padres. Compartamos este gozo. Cambiemos un poco la mentalidad de nuestras generaciones nuevas. Contagiémoslos del amor de ser portadores de milagros. Que no le temamos a la maternidad, que no le temamos a la paternidad. Porque Dios, al concedernos la posibilidad o el don de los hijos, sin lugar a dudas, nos da también la capacidad de sacar adelante esta misión que Él nos ha encomendado. Disfruta a tus hijos cada día, cada noche, cada logro que van teniendo, cada etapa, los bebés recién nacidos, su infancia, su niñez, su pubertad, siendo adultos. Vayamos disfrutando de este don tan maravilloso que Dios nos da y agradezcamos también este misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Decía una instructora de una zona rural aquí en Jalisco, en el estado, dice, maestra, yo no entiendo a los matrimonios jóvenes que no quieren tener hijos. Dice, así como Dios obraba los milagros y a algunos les mandaba a ponerse lodo en los ojos, a otros los mandaba a bañarse al río, o ve y preséntate con los sacerdotes y era caminar tal distancia, y la gente lo hacía porque quería recibir el milagro. Dice, y siendo la forma tan bonita, tan plena del encuentro de los esposos para poder tener los hijos, y ni así quieren, yo no sé qué esperan. ¿De qué otra forma Dios puede hacer que vengan los hijos que no sea esta forma tan maravillosa del encuentro de los esposos? Y créanme que me convenció, y es cierto al decir, esta entrega de los esposos es maravillosa. Y si Dios decide darnos el don de los hijos, aceptémoslo con amor, aceptémoslo con agradecimiento y pidámosle la gracia de llevar a término, de sacar adelante esta tarea que Él nos encomienda, porque nos lo da porque confía en nosotros. Entonces díganle, Señor, gracias por este don que me has concedido y ayúdame a sacar adelante, a formarlos, a educarlos, a hacer que te amen y a que lleguen a ser santos. Pues muchas gracias a ustedes, a todos por acompañarme. Compartan el programa. Y bueno, pues nos vemos aquí el próximo lunes en un programa más de Dios te quiere plena en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer. Sigan disfrutando de la Pascua. Todavía hay muchos días de fiesta. Hasta la próxima.